Gesed. Ella aconseja desde la dulzura de la Torá. Sus lágrimas están ligadas a la unicidad del Eterno, y no por eso menosprecia las lágrimas de su prójimo. Ella es la mayor de cuatro. A los tres pequeños los cruzó en su espalda en la inundación. Su bondad limitó a los malhechores que ultrajaban a Menashe, y con esa misma bondad sostuvo el cuerpo de su hermano Ari. Ella es una migrante pionera que abordó un barco vacío al lado de su rabino. Ella llegó antes que mi muchacho menor para explicar a la comunidad por qué él ama habitar en el Aron Kodesh. Abordó antes para llevarme en su espalda cuando estoy inundada de dolor. Y el Eterno la preparó para sumergirse en el mundo de Ibrahim. Cada migrante tiene su historia. La historia de Gesed es bondad. Bendito sea Él por darnos una hermana mayor y nos da la esperanza de que sí es posible vivir en la Torá. Hola, soy Vania Montoya y soy migrante de la iglesia a la sinagoga. En este segundo episodio iniciamos con un homenaje fugaz a una de nuestras primeras migrantes. Su nombre es Gesed, que significa bondad. Y esto es justo lo que ella nos ofrece a los migrantes que nos unimos a la comunidad. No solo porque abraza nuestra esencia, sino también porque nos acompaña en el aprendizaje de diferentes actividades de la comunidad, el aprendizaje de la Torá, y algo muy importante, en mi caso, ha modelado actos ceremoniales que nos van guiando hacia un sistema educativo. En este episodio vamos a entender por qué hablamos de un sistema educativo y de actos ceremoniales, que lejos de llevarnos a la religiosidad, nos llevan a desarrollar una cultura, vivir en la Torá. Y para esto, ¿quién mejor que invitar a nuestro rabí, Yehudá Ben Israel, quien nos acompaña en este segundo episodio? Bienvenido, rabí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecido de tener esta oportunidad de compartir con usted y con todas las personas que ven este podcast. Muchas gracias, Rabino. El podcast anterior fue muy emotivo, Sí, sí, bastante. ¿verdad? Lo siento. No, al contrario, gracias. Pero este podcast tiene un enfoque, yo diría, más informativo, ¿no? Sí, sí, así es. Así que quisiera partir del poema porque, aunque los miembros de nuestra comunidad comprenden perfectamente cada una de las palabras y conocen a la persona del poema, Así es. hay muchas otras personas que no, y quisiéramos que tenga sentido el poema y que podamos enlazar esto con la información que tenemos para el día de hoy. Así es. Muy bien. Entonces, quisiera empezar por un tema que muchos nos preguntan, y es, ¿por qué tenemos un nombre hebreo? En este caso era Jefe. Gesed. Sí, claro que sí. Eh, Cuando el Eterno hace el llamado a Abraham, nuestro padre de la fe, lo hace introducir en dos pactos. El primer pacto está en Génesis 15, en donde dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, que es la base de todo el evangelio que predica Rav Shaul o Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí solo es creer, confiar, es una entrega, es el morir y nacer de nuevo. Entonces, todo lo que Pablo habla, entrar a una vida de Torah, aceptar a su majestad Yeshua como nuestro Salvador, como el medio que el Eterno envió para introducirnos en un mundo de justicia. Es pacto de Génesis 15. En el pacto de Génesis 17 hay otro pacto, es algo totalmente distinto. Y ahí ya se le pide a Abraham, que era en ese entonces, que se circuncidara. Y de ahí adelante él y todos sus hijos, y no solo sus hijos, sino todos los que estaban en su casa, sus siervos, todos los que habían sido comprados por él, también se circuncidaron. Y en ese momento le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham. Y también en la de la esposa, de Sarai a Sara. Entonces, nosotros de la misma manera, cuando recorremos este camino de la religión hacia la Torah, también tenemos que pasar por estos dos pactos. También tenemos que hacer una tevilá o un bautismo, lo que conocen en el cristianismo, una inversión en el agua, para hacer esta primera conversión de emuná, de fe, para creer y hemos sido justificados. Es lo que Pablo, en el lenguaje de Pablo,
se le llama que ya podemos ser llamados hijos de Abraham. Si sois del Mesías, linaje de Abraham sois, dice en Gálatas. Pues de esa misma manera, la gente sigue caminando y todos aquellos hijos de Abraham, que a quien el Eterno le da el entendimiento y el deseo en su corazón de entrar al siguiente pacto, entonces entran y los varones se circuncidan y las mujeres hacen otra inmersión en el agua y eso ahí ya se les pone, hay una ceremonia donde se les pone su nombre hebreo, porque desde el punto de vista hebreo bíblico, el nombre designa la esencia del ser. Este pacto hace un cambio en la esencia del ser y eso se denota en el nombre. Entonces, por eso las personas que vienen aquí, hacemos una conversión, luego hacemos la segunda, voluntaria por supuesto, hay quienes se quedan solo con la primera conversión, y ahí se les pone el nombre hebreo. Nuestros hijos que ya nacen aquí, ya no necesitan esa conversión, sino de una vez nacen, se les pone su nombre hebreo, y los varones son circuncidados a los 8 días de nacido, como la Torá lo ordena, y las mujeres ya no hacen su conversión, sino ya nacen dentro del pacto. Ok. ¿Y esto en qué momento se hace? ¿Desde el primer momento que uno viene aquí a la sinagoga? No, para nada, no. Recuérdese que aquí estamos hablando de una espiritualidad. Y en la espiritualidad, para vivir una espiritualidad, no tiene que haber exigencia, no tiene que haber obligatoriedad, sino un ambiente de libertad en donde, repito, las dos herramientas que el Eterno nos dejó para conectarnos con Él o que Él se conecte con nosotros es a través del entendimiento y el corazón, como dice el Salmo. eh, Dame entendimiento y guardaré tu ley. Inclina mi corazón hacia ella y la guardaré para siempre. Entonces, Él nos da un entendimiento, pone en el corazón el hacer. Mientras eso no suceda, el hombre no tiene que hacer nada. Porque aunque haga las cosas por presión social o por religión, esto no va a tener una validez en el mundo espiritual. Tiene que ser la causa correcta. Y para eso tiene que haber un ambiente de libertad. Para eso yo como maestro doy el espacio a cada persona para que conforme vaya entendiendo y quiera hacer, ya ahí yo lo apoyo para ver cómo tiene que hacer las cosas que él entendió que el Eterno quiere que él haga y yo le tengo que explicar cómo hacerlo. Ok, o sea que para cada uno es en diferente tiempo. Es diferente tiempo, porque... Y puede ser que para alguno no, no llegue. Sí, lo que pasa es que si no si no llega a ese momento, entonces, ¿qué está haciendo en esta comunidad? Claro. Hay tiempos, por eso es, en la sinagoga la comunidad tiene que crear ese ambiente de libertad en donde cada individuo, cada miembro de la comunidad pueda crecer en esa relación personal con el Eterno a su velocidad, a como el Eterno lo quiera llevar, ¿ya? Sin presión de ninguna índole. Y siempre sobre el nombre hay un significado. Claro que sí. El poema, Gesed, procura impregnar, ¿verdad? Tratar de explicar cómo se ve la bondad en esta persona, porque es el significado. Gesed. A mí me gustaría que nos contara esta parte del significado de los diferentes nombres o de los nombres que tenemos cada uno. ¿Y qué pensó usted cuando escuchó también el poema de Jesús? Bueno, que tal vez para las personas que las conocen y recién entran a la comunidad, les puede parecer contradictorio el nombre con la personalidad de ella. ¿Por qué? Porque ella a simple vista parece una mujer dura, firme, rígida, estricta, y el concepto que se tiene de bondad afuera no tiene nada que ver con rigidez ni con ser estricto. El concepto de Gesed es una bondad que asequible, es flexible para aquellos que están acercándose a la Torah, pero en ningún momento arriesga lo estricto de la Torah. La justicia de la Torah no corre ningún riesgo. Entonces, desde el punto de vista hebreo, la bondad tiene fuerza. Y eso es lo que usted ve en Gesed. Gesed es una señorita que tiene fuerza, que es dura, pero igual como nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, según la Kabbalah, le asignan la Sefirá Gesed. Sin embargo, Abraham peleó con 4 reyes y los venció.
era duro, era fuerte. O sea, cuando vemos nosotros la bondad no tiene nada que ver con aquellas personas nobles que no pueden matar ni una mosca, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver como una puerta flexible de amor que introduce a toda la gente a la justicia. Y para eso se tiene que ser muy fuerte para poder ayudar a los débiles. Sí. Ujú. Uno de los versos habla sobre la dulzura de la Torá. Y yo sé que habíamos tocado este tema en el primer podcast, pero pues si alguien no nos escuchó, eh, ¿qué es la Torá y por qué decimos la dulzura de la Torá? Porque también se puede equivocar, ¿no? Puede confundir que es algo muy lindo. Sí, es que el concepto de ley, que es como traducen la Torá en las Biblias cristianas, desde el punto de vista grecorromano, nosotros cuando nos dicen, ahí viene la policía o te llamaron hacia un juzgado, nos da miedo. Entonces, la ley infunde temor. Desde el punto de vista de la traducción literal de lo que significa Torah, significa instrucción. O sea, cuando nosotros venimos a la cultura de la Torah, que se traduce como ley, no la vemos como una percepción negativa, con una connotación negativa, sino como algo bueno para nuestras vidas porque nos instruye de cómo llevar nuestras vidas, nos instruye sobre lo que es correcto y agradable delante del Eterno y lo que no es correcto y no agrada al Eterno. Entonces, la connotación de Torah, que es la ley, que se refiere a los 5 libros que escribió Moshe, que es todo, era la Biblia del rey David, el rey Salomón, y con eso ellos pudieron llevar una vida del agrado del Eterno. O sea, en esos 5 libros es el centro de toda la cultura hebrea. De toda la interpretación de los escritos del rey David, de los profetas, tienen que ayudarnos a entender la Torah. Están alrededor de la Torah, pero en el centro está la Torah. Nos ayudan a comprender la Torah, a vivir la Torah. Eso es lo que nosotros llamamos Torah y nuestros niños crecen con esa connotación de dulzura, con esa connotación cada vez que abrimos el Shabbat en una ceremonia familiar en la casa. Al finalizar agarran el pan, el hijo más pequeño, es parte de la tradición, agarra un pedazo de pan y dice, porque tu Torah es más dulce que la miel, y lo moja 3 veces en la miel y se lo come. Entonces ellos comienzan a crecer, crecen, cuando se les habla de Torah no les da miedo, sino que quieren, aman la Torah, estudian la Torah y desean la Torah porque se les ha inculcado ese amor, esa dulzura, eso que nuestra alma necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una Torah, somos como bebés, que un bebé no sabe lo que necesita. El bebé llora, pero el bebé como no habla, todavía no tiene conciencia, porque el lenguaje es la manifestación de una conciencia. El niño llora, pero nadie sabe por qué llora. La única que sabe es la madre. La madre sabe si es porque le duele la pancita, porque tiene frío, porque tiene hambre, porque tiene sed. La mamá sabe, la mamá es la conciencia de ese bebé. La Torah es la conciencia del ser humano, Ay, qué hermoso. que es lo que le dice qué necesita, Ajá. qué quiere, cuál es el problema que tiene. Entonces comenzamos a ver la Torah como un bebé ve a su madre. Muy, muy diferente a lo que nos han enseñado en la religión. Exacto, así es. O, digamos, no solo la religión, sino la cultura, porque la religión es parte, pero también eso es lo que se nos enseña en los centros de estudio, eso es lo que está en la política, no sé, la manera en que se expresa de la ley, ¿verdad? Cuando dice él es abogado, la impresión que le da un abogado que trabaja conforme la ley, es esa connotación negativa que se le ha dado en esta cultura. Pero en la cultura hebrea es todo lo contrario. Okay. Hay dos términos más que quisiera rescatar del poema para que pueda comprenderse mejor, ¿verdad? A las personas que no están en nuestra comunidad. Un verso decía que sus lágrimas están ligadas a la unicidad del Eterno. Y esto específicamente va por lo que usted dice, es una mujer fuerte, firme, y no la ve uno quebrada de dolor por alguna situación que esté viviendo. Sí. Porque ella entiende, sabe y vive bajo la unicidad del Eterno. Sí. ¿Pero qué es eso? Bueno, Gesed vino cuando tenía 18 años de edad. Yo creo que la unicidad del Eterno es un punto doctrinal muy fuerte
en nuestra comunidad. Todo miembro de nuestra comunidad habla acerca de la unicidad del Eterno y es necesario que comprenda esa unicidad del Eterno. Y Gesed me pareciera a mí que es la banderita de la unicidad, que ya en cualquier momento hables algo que lo entiende muy bien y ese entendimiento, sí, ese entendimiento y esa vivencia dentro de la unicidad del Eterno da estabilidad y por eso puede apoyar, puede dar soporte a cualquiera que lo necesite. La unicidad conlleva no solo como la gente lo entiende, de creer que hay un solo Dios, sino que hay un solo Elohim, un solo Dios, fuente de todo, que no hay nada que Él no haga. Todo lo que vivimos en nuestra realidad, cada uno de nosotros, está generado desde y por Él, a consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Y eso da tranquilidad cuando bien hace usted la diferencia. Una cosa es entender la unicidad y otra cosa es vivir en ella. Es poder ver su voluntad en todo lo que está sucediendo, inclusive en situaciones difíciles, como lo dice como dice en Lamentaciones 3. Dice, ¿habrá algo bueno o malo que el Eterno no haya hecho? Todo lo hace Él. Eso es una situación muy difícil para un inmigrante que viene de una religión fundamentada en el miedo al diablo y al infierno, ¿ya? Que ese es el sistema educativo religioso. Infunde miedo para que después usted, basado en este miedo, haga todo lo que yo le digo. Le presento un plan de salvación. Eso es tal vez lo más fuerte para un inmigrante. Cuando entienda que desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de la Torah, desde el punto de vista de la escritura en sí mismo, no existe ese Satanás, ese Dios del mal, ese Dios de la oscuridad, no existe. Entonces se le desmorona, porque es como que al niño que cada vez que la madre le dice, entrate porque si no el coco te va a llevar, ese miedo le hace entrar. Cuando el niño aprende que no existe el coco, ¿qué lo va a hacer obedecer? ¿Ya? Entonces se desmorona toda esa doctrina, toda la estructura religiosa que está fundamentada en la oscuridad. Imagínense una religión que no está fundamentada en la luz, sino en la oscuridad, en el temor. Una vez usted le quita eso, se desmorona. Y la pregunta sería, como yo lo decía hace muchos años, yo les decía, si yo le dijera que no existe diablo, si yo le dijera que no existe un infierno, ¿seguirían buscando la Torah? ¿Seguirían observando el Shabbat? ¿Seguirían haciendo lo correcto? Entonces ahí es donde uno examina cuál es la causa de buscar al Eterno. ¿El miedo? ¿El amor? Y este tema lo vamos a ver ahí, porque es un tema de nuestro siguiente podcast. Así que no se lo vayan a perder, que vamos a hablar un poquito más del diablo, del infierno. Pero bueno, ahora vamos a cerrar el siguiente término que habla es justo sobre el Aaron Kodesh, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a ver, uno de mis hijos, como compartía en el podcast anterior, tiene autismo de alto funcionamiento y es muy sensorial. Llama la atención que aquí en la comunidad él siempre gusta estar en la parte del centro y cada vez se ha ido acercando más y más y más hasta que se metió a Aaron Kodesh, ¿verdad? Y ella ha sido una como de las defensoras, ¿no? Que nos dejan, a mí me dejan y él siente, él tiene esa energía, él sabe que algo va. Entonces lo hemos dejado que fluya ahí y creo que ella ha sido como esa precursora de que Charlie evite ahí. Si nos puede contar qué El Aarón Kodesh literalmente quiere decir el mueble santo, que es el que está aquí atrás de nosotros, que es donde se guarda la Torá, es donde tenemos nosotros la Torá, y por eso se le llama santo. Recuérdese que la enseñanza gira alrededor de la Torá, ¿no? Ese es el epicentro de todo. Entonces, por eso está en un lugar especial que hemos dedicado específicamente para eso. Inclusive ahorita usted lo puede ver, tiene encendida una luz interna. Y aunque nosotros nos vayamos y apaguemos todas las luces, toda la semana, 24 horas al día, esa luz está encendida por el principio que dice la Torá, la tradición, perdón, del pueblo, que la Torá jamás puede estar en la oscuridad.
esa luz está encendida las 24 horas del día. Entonces, a eso es lo que se le llama el Aron Kodesh. Si usted se da cuenta, cuando platiquemos un poquito de los rituales, de las ceremonias que nosotros ejercemos aquí cada Shabbat o cada vez que nosotros nos reunimos, todo gira alrededor de ese mueble. Sobre ese mueble es que yo doy la enseñanza de cada semana sobre la porción que estudiamos de la Torá. Sobre ese mueble lo giramos, tiene rodos y viene aquí al centro, y desde este lugar donde estamos nosotros ahorita, desde ahí se da la enseñanza. Sacamos la Torá, la sacamos, hay una ceremonia que sacamos para que todos la vean y la toquen, y luego regresa a su lugar y se pone encima del mueble, se extiende el Sefer Torah, el rollo de la Torah, y desde ahí yo doy la enseñanza. Después, entonces, si todo gira alrededor de eso, quiere decir que toda la energía que aquí se concentra en un servicio está de alguna manera más fuerte allí. Claro. ¿Verdad? Y por eso es que también ahí se dirige Charlie, porque ahí se siente como tranquilo, porque inclusive nosotros no comemos cerca de ahí, tenemos una distancia, entonces ahí se siente el seguro. De hecho, la grabación que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Parte de ese respeto que guardamos, si recuerdan anteriormente, que dentro de su oficina yo pues no tenía mi turbante, Así es. mi pecado, aquí sí. Sí, así es. Justo es por esto. Así es. Muy bien. Ya que tocó este punto de rituales, actos ceremoniales, creo que es importante poder profundizar para darle la información de lo que realmente son. Sí. Porque si alguien nos ve desde fuera puede pensar que somos muy rígidos, que es religiosidad. Mucho, muy religioso, sí. Cuando esto es más que eso, son un sistema educativo. Así que me gustaría que pudiera dar las. Claro que sí. Bueno, como ustedes se recordarán en la vez anterior, nosotros le platicamos que nosotros estuvimos observando mucha tradición normativa, halajá, judía, del judaísmo propio. Lo vivimos, estamos empapados de cómo todo es eso, y lo redujimos en ese año de Teshuvah que yo le mencioné en esa oportunidad. Lo redujimos. Aprendimos muchas cosas, hicimos muchas variaciones, y también le platiqué en aquella oportunidad de que para que una persona crezca espiritualmente, no estoy hablando de un crecimiento fisiológico ni de un crecimiento intelectual, estoy hablando de un crecimiento espiritual, necesita que establecer un sistema educativo en Torah. Hablando de espiritualidad, un sistema educativo. No son clases, ¿verdad? Que matemáticas uno, matemáticas dos, no. Se trata de un sistema educativo porque básicamente, si bien es cierto, todos a todas las edades necesitamos este tipo de educación, según la Torah, el éxito nuestro es cuando nuestros hijos quieran seguir nuestros pasos de manera voluntaria. Por eso dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando andes el camino, al acostarte, al levantarte. Pero enseñar no es simplemente repetir, no es darle una clase magistral, sino que es con el ejemplo, con la vivencia. Y entonces tenemos que establecer un sistema educativo dentro de la Torah que nos pueda llevar a todos y cada uno de nosotros, indistintamente del género y de la edad y del nivel cultural que podamos tener nosotros, social allá afuera, que nos vaya introduciendo a una cultura de Torah. Entonces, los rituales que nosotros tenemos, las ceremonias que nosotros hacemos, en primer lugar, no son tantos como usted los puede ver en el judaísmo, no son tantos porque cuando es mucho, la gente tiene que dedicarle demasiado tiempo para hacer las cosas correctamente. Y entonces eso se corre el riesgo de distraernos de nuestro objetivo, que es la espiritualidad, que es del amor. Volvemos otra vez, cuando somos muy estrictos con la norma, con las cosas, cómo se hacen y cómo no se hacen, entonces nos olvidamos de la. Entonces, eso es religiosidad. Por eso parece religiosidad, pero no es.
Las ceremonias, los ritos que nosotros hacemos en la apertura del Shabbat de nuestra casa, al cerrar el Shabbat, cada vez que nos reunimos, las oraciones que tenemos una hora completa de oración en cada servicio de Torah, nos sirven en el sistema educativo en dos formas. La primera manera, de manera literal, es que todas las ceremonias están diseñadas para todas las edades, especialmente para los niños. Por eso es que una característica que la gente ve aquí y que a uno estando aquí le cuesta tomar conciencia, es que a todos los niños les gusta venir, pero no tenemos juegos para niños, no tenemos área verde. Y la pregunta es, ¿por qué a los niños les gusta venir? ¿Verdad? Porque tienen su lugar, ellos se sienten parte de un grupo y se les dedica el tiempo. Y como ustedes decían en el primer podcast, es una comunidad segura. Aquí ningún padre anda atrás del niño cuidándolo porque aquí andan libres y andan seguros. Y todos andan cuidando a los niños de todos. Entonces, las ceremonias, en primer lugar, nos sirven está dirigido de manera didáctica. Las ceremonias y los ritos tienen un lenguaje evocativo y simbólico. Evocan algo que nosotros queremos traer a nuestras conciencias. Un ejemplo claro, los niños, los más pequeños de nuestras familias, cuando hacemos la apertura de Shabbat de nuestros hogares y cantamos el famoso canto Shalom Aleichem, el niño va a abrir la puerta y él sabe que va a abrir la puerta para que los ángeles entren a supervisar si estamos observando el Shabbat. Cuando termina el canto, cierra la puerta. Nuestros niños crecen con una conciencia real de un mundo espiritual. Nuestros niños no solo tienen conciencia de que existe un mundo espiritual, sino saben las leyes y los principios que se manejan en ese mundo espiritual angelical. Tenemos jóvenes de 20, 21 años que saben hacer ángeles. Tenemos niños que ven ángeles. Entonces, usted ve a un adolescente o un joven de nuestra comunidad y tiene una conciencia real de un mundo espiritual porque creció así. Y se habla del mundo espiritual de manera libre, se les explica todo lo que tiene que ver con la energía de la luz y con la energía de los... Todo eso se les explica. Entonces, este niño crece con todo este simbolismo, con toda evocar esa realidad. Y eso le sirve para su educación. Porque los niños aprenden cuando sacamos la Torah cada servicio de Shabbat. Sacamos la Torah, el portador de la Torah, que tiene guantes blancos, que tiene un quitel blanco, como dándole un lugar honroso porque está portando la Torah. Y va y todos nos acercamos y besamos la Torah como una reverencia. Y la gente piensa que eso puede caer en la idolatría. Y sí tienen razón, puede caer en la idolatría si es que no va acompañado de una educación correcta de espiritualidad de la Torah. Usted le habla a nuestros niños o a nuestros jóvenes y usted le pregunta acerca de la Torah y ellos no se imaginan el mueble, ellos se imaginan lo que la Torah dice. Cuando nuestros niños crecen con este ritual, con esta ceremonia, todos los sábados de su vida, en su juventud, cuando uno le quiere hacer recapacitar algo sobre algo que no está haciendo correcto, y uno le dice, mira, la Torah dice esto, la Torah dice esto. Entonces ellos recapacitan. Se les inculcó desde niños a tener un respeto hacia lo que la Torah dice. Y para eso nos sirven las ceremonias y los ritos. También las ceremonias, los ritos, que desde el punto de vista del judaísmo le llaman tradición. Y hay gente que dice que somos muy tradicionalistas porque guardamos la tradición, pero la tradición no tiene nada de mal, porque su majestad Yeshua les reclamaba a los que practicaban judaísmo de su época, era precisamente porque para ellos era más importante lo que la tradición decía que lo que la Torah decía. Entonces no estaba en su lugar correcto. Aquí sí está. Hacemos muchas cosas de la tradición, hacemos un lavado de manos antes de entrar a la sinagoga, lo hacemos también en el servicio de Shabbat, porque es un momento en el que nosotros hacemos conciencia de limpiar nuestras obras, que es lo que simbolizan las manos, antes de entrar a una ceremonia.
Es una toma de conciencia. ¿Verdad? No quiere decir que con lavarme la mano ya limpié mis pecados. No tiene nada que ver. Solo todo esto es para una toma de conciencia. Recuérdese que las ceremonias y los ritos tienen un lenguaje evocativo y simbólico para poder estimular la conciencia y llevarlos a otro nivel a las personas y a nuestros niños que están creciendo en todo esto. Entonces también en esta primera fase, primera manera en que funciona las ceremonias y los ritos en nuestro sistema educativo, es que también les da una diferenciación cualitativa de tiempo y espacio a nuestros niños. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando las personas no tienen este tipo de rituales, estas ceremonias, este tipo de un sistema educativo como el que tenemos nosotros, los niños, si usted los ve ahora, ya no respetan a los adultos. Los niños ya no tienen nada que respetar, no respetan ni a los maestros de sus colegios, no respetan nada. Para ellos todo es parejo, todos los lugares son iguales, todas las personas son iguales. Desde el punto de vista de las ceremonias que nosotros ejercemos, no todos los lugares son iguales, ni todos los tiempos son iguales. Usted ahorita para poder estar aquí en la sinagoga nuestra tuvo que cubrirse la cabeza, una muestra de respeto, pero puede venir en jeans o en tenis, pero si es Shabbat, no puede venir en tenis y con lona, porque aunque es el mismo lugar, el Shabbat es otro tiempo. Y hay una diferenciación cualitativa en el tiempo y en el espacio. Nuestros niños aprenden a conducirse de la manera correcta en el lugar donde están, por el tiempo en que están. ¿Sí? Entonces aprenden a conducirse. Si usted ve a los niños aquí, cuando viene el migrante del sur y trae un niño pequeño, ¿ya? Corre por todos lados y a la mamá le da pena, se esconde. Y si usted se da cuenta, nadie le dice nada. Nadie, ni una mujer, ni un hombre, nadie le dice, el niño anda. Y a veces hay madres que dejan de venir. Yo digo, ¿por qué no han venido? Es que me da pena, que anda corriendo. Le digo, déjela, es su hija. Sí, bueno, también es nuestra. Y así, hiperactiva, la trajo el Eterno y así la queremos. Sí, pero si usted se da cuenta, comienzan a correr. Y pronto la cultura, el sistema educativo comienza a bajarlos. Entonces usted ve en el tiempo, imitan, comienza a ver usted en el tiempo de la oración, las niñas con sus mamás sentadas allá y los niños a la par de sus papás orando. Tal vez el niño no está orando, pero desde chiquito quiere ponerse un talit, un manto de oración como su papá. Y ahí quiere estar moviéndose. Y si su papá se postra, el niño también se postra. Van agarrando su lugar. Es un sistema educativo en Torah, ¿verdad? Que lleva su tiempo, porque es fácil regañar al niño y decir, séntate, quédate quieto. Y se va a quedar quieto, pero su corazón está inquieto. Pero tratar el corazón, llegarles, para que ellos quieran estarse quietos, porque el momento así lo amerita. Eso requiere tiempo, requiere amor y requiere de un sistema educativo que induzca a este niño a eso. Por ejemplo, en nuestra ceremonia de apertura de Shabbat familiar en las casas, nosotros hacemos un kiddush con un vino y después de eso vamos a hacer un lavado de manos y el que hace el lavado de manos ya no habla. Si vuelve a hablar, tiene que ir a hacer otra vez el lavado de manos. Entonces, usted ve que las personas van pasando y se van quedando calladas. ¿Cuál es la razón de meditar en la limpieza de mis obras para estar delante del Eterno? Eso es uno. Los niños aprenden esto. Yo tengo una hija hiperactiva. Le cuesta quedarse callada y aprendió. Y era como un juego, porque si ella miraba que yo hablaba, me decía, hablaste, anda otra vez. Los niños aprenden en la misma ceremonia que hay momentos para gritar, hay momentos para hablar, para cantar, para danzar, pero hay momentos para quedarnos callados. Entonces los niños van aprendiendo eso, por muy hiperactivos que sean, no hablen porque estamos. Entonces usted se da cuenta que cuando entran estos inmigrantes,
Sucede con los niños pequeños, pero poco a poco van agarrando su lugar, hasta que una niña una vez no había cumplido los 4 años, que a los 4 años los niños ya pasan a una clase, y esta niña 3 meses antes me vino a pedir permiso, porque la maestra, la directora de nuestra escuela le había dicho que no, que hasta que cumpliera los 4 años. Y él me vino a decir, me dijo a la niña, quiero ir a clase, pero no me dejan entrar porque no he cumplido los 4 años. Pero le expliqué que eso lo hacía por la dificultad del comportamiento. Y ya te prometo que me voy a portar bien. Ay. Le dije yo, hagamos una prueba. ¿Te parece que te dejemos entrar una vez? Y si todo sucede bien, vas a seguir. Y si no, pues me dijo que sí. La llevé, platicamos con la directora y así quedó. Se quedó tranquila. Y ella era una de las niñas donde la mamá dejó de venir unos días porque le daba pena. Hoy es una niña muy amorosa, con una conducta intachable y muy llevadera con todos. Habla con cualquier adulto como que fuera una señorita y no ha cumplido ni los 10 años. Entonces, se requiere amor, se requiere tiempo y como le digo yo, todo esto es parte de un sistema educativo. Nada, todo lo que hacemos tiene una razón, tiene un simbolismo, tiene el porqué. Todo se hace por algo. Entonces, es parte de un sistema educativo. Inclusive en México había un señor que yo conocí, una pareja que conocía a la esposa interactuando por las redes y pasaron los años y conocí ya a los dos, a él y a su esposa, ya tenían un hijo. Y él me dijo así, Javier, me dijo, es que cuando uno ve sus servicios parecen religiosos, pero cuando escucha su enseñanza se da cuenta que no. Pero es porque es parte de eso. Parece religioso, pero no lo es. Entonces el problema que tienen las personas que no tienen un sistema educativo es que, por ejemplo, lo que importa es el corazón. Y no importa si vienen con short, que vienen con jeans o que vienen despeinados, no importa. Y eso no es, sino que cada lugar y cada tiempo tiene una manera distinta nada hay parejo, todo es distinto. Inclusive si usted se recuerda, en la Torá nos enseña que para poder dedicar el templo, para cuando construyeron el tabernáculo, perdón, hubo que purificar. Y todo aquel que tuviera impureza tenía que salir del campamento. Y todo eso nos va enseñando, ¿no? Que no todos somos iguales, que somos distintos y hay que tratar a las personas de esa manera. Y los lugares son distintos y nos conducimos de diferente manera. Entonces, todos estos rituales son parte de ese sistema educativo. Ahora, esa es en la primera fase, la primera manera en que todos estos rituales nos ayudan. Hay una segunda. La segunda manera en que nos ayuda es que el intelecto es la manera en que nos conectamos con el mundo espiritual. Si usted va en un túnel, está todo oscuro, sus sentidos ven una luz, pero su intelecto va más allá y usted dice, bueno, hay una lámpara o hay una vela. Usted, por la manera en que se manifiesta la luz o si es estable, la altura, el intelecto le va más allá. El intelecto es lo que nos conecta con el mundo espiritual. Pero también puede ser una limitante, un estorbo para conectarnos con el mundo espiritual. Entonces hemos aprendido nosotros que el intelecto debe de ser entrenado para funcionar adecuadamente, para poder expandir su conciencia, expandir su conciencia. Si yo estoy en un nivel espiritual aquí y hay otro nivel superior, mi nivel en donde yo estoy me impide entender lo del siguiente nivel. Entonces yo tengo que estar entrenado para poder acceder a una realidad que en este momento yo no puedo entender, claro, pero al avanzar lo voy a entender. Entonces nuestro intelecto tiene que estar siempre dispuesto a expandirse. Si yo razono todo lo que hacemos, los rituales van a ser razonablemente innecesarios. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos una hora de oración, ¿sí? Completa, de oración, entregados a la hora. Usted mira que las personas se postran, se arrodillan, lloran,
dirigido únicamente para dirigirnos al Eterno. Pero ¿por qué oramos? Si yo comienzo a razonar, ya no hay necesidad de orar. Usted tiene necesidad de algo, usted cree que el Eterno no sabe lo que usted necesita. Sí, y si usted sabe que su hijo necesita algo, ¿usted va a esperar que se lo pida o se lo va a dar? Se lo voy a dar. Entonces, ¿para qué oramos? Es que yo necesito adorarlo. Una manera de adorarlo es la manera de actuar conforme a su voluntad, Claro. con respecto a su amor y su justicia. Y así ya lo estoy adorando, lo estoy honrando. Pero es que yo necesito, entonces al final, yo le sigo quitando, razonando todo, y usted ya no tiene por qué orar, pero oramos, ¿sí? Y usted me puede decir, lo que está ahí es un pedazo de papel, con letras, tiene y un significado, y sí, y si razonamos todo, no lo vamos a hacer. Entonces, estas personas que razonan todo y que si no lo entienden, no lo hacen, que necesitan una razón, ya su intelecto les estorba. Porque si ellos están aquí, ya no pueden ascender al otro nivel, porque el intelecto está cerrado, ya sirve de limitante. Entonces, al hacer todo este tipo de ceremonias, repito, que tienen un lenguaje simbólico y evocativo, nos ayudan a mantener nuestro intelecto siempre abierto a una realidad que está más allá de lo que hoy entendemos. Platicamos en el podcast anterior que nosotros estamos abriendo una brecha, no estamos siguiendo a nadie, el factor error es enorme, ¿sí? Entonces nosotros todos los años aprendemos, todos los años aprendemos que como habíamos entendido, no era 100% correcto y corregimos, ¿sí? No es desde el momento que yo estudio la Torah, tengo que llevar la actitud de que posiblemente lo que hasta ahora he entendido he estado equivocado. No simplemente a buscar cómo confirmar lo que yo sé ahora, sino uno tiene que estudiar para abrir, para accesar a un lugar en donde yo no he accesado hasta el momento. Claro. La mente siempre tiene que estar abierta. La mente siempre tiene que estar dispuesta a accesar a un nivel que hasta el momento no puede comprender. Pero cuando las personas no hacen nada que no entiendan, ya su intelecto ya los limitó, ya no van a crecer. Entonces, en la segunda manera que los rituales y las ceremonias nos ayudan en el sistema educativo es a tener un intelecto siempre abierto, ejercitado adecuadamente. La otra manera que platicamos en el podcast anterior es acerca de la responsabilidad de nuestros actos. Un cerebro que se justifica y que no acepta la responsabilidad de lo que sus palabras o sus actos han provocado, es un cerebro que no va a expandirse nunca. ¿Verdad? Porque es incapaz de ver la realidad de la otra persona, de valorar los sentimientos de otra persona. Está encerrado en sí mismo, siempre se justifica y nunca acepta sus errores. Entonces, esa es la manera en que este sistema educativo ejercita el intelecto para que sirva como un instrumento de conectarnos con el mundo espiritual y no como un estorbo. Entonces, usted ve, por ejemplo, a nuestros jovencitos que crecieron en esto, viendo a su mamá preocupada desde el día miércoles por el menú que va a presentar el viernes en la noche, por los invitados, ve a la mamá preocupándose por tener un mantel especial para el Shabbat, y ve a su papá y a todos sus hermanos corriendo para estar listos, se bañan antes de entrar al Shabbat. Entonces le va creando que el Shabbat es importante. ¿Sí? Cuando su papá anda buscando trabajo, pero no los acepta, porque les toca trabajar en Shabbat, eso le dice al hijo, ay, el Shabbat es importante. Entonces, usted ve a nuestros jóvenes de ahora que crecieron ahí, que el valor que ellos tienen por el Shabbat depende de todo lo que vieron en su casa, de todo eso especial. Entonces ellos valoran. Tenemos, claro que sí, todos nuestros jóvenes, por ejemplo, están que se acaban de graduar y comienzan a buscar trabajo y no lo aceptan porque les toca trabajar en sábado. Eso no me importa, eso no es negociable. Eso quiere decir que él creció con un hogar que conforme a los rituales y la observancia de sus padres,
Ellos entendieron que eso era esto. Esos jóvenes no me vienen a preguntar como muchos adultos. Rabino, dice que la situación es difícil, que entonces tengo un ofrecimiento de trabajo, pero es en Shabbat, ¿usted qué dice? Yo no le puedo decir nada más que lo que está escrito en la Torah. Ahora, estos jóvenes no vienen a preguntar. Claro. Y es su cultura. Ahora, hay unos que sí. Okay. ¿Y a qué se debe? Porque a lo mejor en su hogar, por la libertad que tenemos aquí, no siguieron las normas, no siguieron los rituales, y entonces a veces su papá trabajaba en sábado y venía, a veces venía a la sinagoga, a veces no. Entonces, esos jovencitos crecieron con que el Shabbat no es tan importante. No sé si me explico. Claro, pero les genera duda de todos modos. Claro, Para que le pregunten. pero como un niño, un joven que creció estudiando la Torah, en donde la base de la enseñanza es la observancia del Shabbat y las festividades, porque todo en la creación tiene un movimiento. ¿Sí me explico? Para que todo tenga vida necesita movimiento. Usted, un miembro de su cuerpo que lo deje de mover y entonces se atrofia, comienza a morir. La creación tiene un movimiento, un ritmo que el Eterno le imprimió. Para nosotros entrar en armonía a la creación, en ese ritmo, observamos las festividades y entramos en esa secuencia, en ese ritmo. De lo contrario, seríamos como una batería, un conjunto musical donde va en otro compás. Entonces, se oye feo. Pero nosotros aprendimos a entrar en armonía con la creación conforme a la voluntad del Eterno y seguimos ese ritmo que son las festividades. Como un niño que creció sabiendo eso, pone en tela de dudas si puede dejar de observar una fiesta o un Shabbat. Es porque sus padres no transmitieron eso a través de los rituales, a través de las ceremonias. No fueron tan estrictos, porque dijeron, no es tan importante, porque lo razonaron. Y la consecuencia la están pagando sus hijos jóvenes, porque no son tan entregados, porque a veces guardan Shabbat, a veces no, y poco a poco se va debilitando su observancia. Y recuérdese lo que dije hace unos minutos. El éxito de mi vida, de mi observancia de la Torah, es cuando mis hijos quieran seguir los pasos de manera voluntaria. ¿Sí? En donde cuando ellos quieran educar a sus hijos, como su papá los educó a ellos. Ustedes verán un problema que hay ahí afuera, es que cada padre quiere, si está agradecido por la educación que recibió de sus padres, ¿por qué a sus hijos los quiere educar distinto? Si la educación que recibió de sus padres fue buena, que la repita. Pero toda generación quiere cambiar algo. Quiere decir que no están satisfechos con lo que recibieron de padres, de sus padres. El éxito nuestro es cuando nuestros hijos quieran seguir nuestros pasos de manera voluntaria, donde tengan la libertad de cambiar lo que ellos quieran. Pero no, mi papá me trataba así, yo voy a tratar así a mis hijos. Ahí, Pane, ahí ya no hay religión, ahí ya no hay nada, ahí estamos comprobando que verdaderamente la Torah funciona. Sí, y me consta, como pedagoga, al escuchar todo esto, puedo ver el fundamento pedagógico de lo que se hace aquí, que en efecto los rituales y los actos ceremoniales no son religiosidad, sino es realmente una herramienta didáctica. Por ejemplo, en la primera fase, usted hablaba sobre modelar, que los niños lo ven, y no imponiendo, sino haciendo, ¿verdad? Ese aprender a hacer. Y ese aprender a hacer les lleva a aprender a ser. Y Vygotsky enseñaba que esa etapa de los 6 a los 12 años, que es la etapa de las operaciones concretas, es clave. Pero para que puedan aprender, todo tiene que ser concreto. Entonces tú no le puedes decir nada más, mira, es que es la Torah, es que esto dice la Torah, porque eso no es concreto. Pero si ellos toman el pan y ven que la miel y que es dulce y lo van repitiendo, vamos fortaleciendo esa etapa de las operaciones concretas que luego los lleva a una etapa de las operaciones lógicas, donde ya pueden ver lo abstracto. Y por eso tenemos jovencitos tan brillantes,
Sí, sí. ¿verdad? Porque se ha fortalecido ese cerebro en esa etapa con las herramientas didácticas necesarias. Y digamos, en el adulto también tiene un efecto, porque todos los seres humanos necesitamos cosas concretas para aprender. Así es. Y si no lo tuvimos fuera en la religión, donde todo es tan abstracto y no sabemos a dónde vamos, no vamos para aquí, no es para allá, logramos limitar el cerebro de este adulto y lograr que aprenda. Y en la segunda fase, para donde hablaba usted de que si estamos aquí, queremos llegar aquí, ¿verdad? Esto, hay un psicólogo, Vygotsky, que él habla de la zona de desarrollo próximo. O sea, si yo quiero llegar aquí, tengo que saber cuál es mi zona de desarrollo real. Es esta. Y este es el trecho que tengo que caminar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí entran todas estas herramientas didácticas. Todo muy concreto, aprendizaje de pares, ver a los otros. De hecho, usted tiene aquí un aula Montessori. Ese es un reto. Yo me quedo admirada de cómo puede enseñar y alcanzar todos los canales de aprendizaje, porque están todas las edades, ¿verdad? Y todos están aprendiendo, porque reciben estas herramientas. Entonces, me parece fabuloso. La verdad que quería hacer esta observación, ¿verdad? Desde mi conocimiento, de que es algo que nos lleva a la espiritualidad desde la zona de desarrollo real, desde lo que necesitamos, cosas concretas para alcanzar la espiritualidad. Sí, y mire, Vania, ahora que menciona eso, yo le he dicho en otras oportunidades, cuando salimos, cuando miramos, si el Eterno nos hubiera dicho a lo que nos traía, no hubiéramos aceptado, no nos hubiéramos animado. Más usted. En primer lugar, no sabía que me iba a tocar dirigir una comunidad. Era suficiente carga dirigir mi vida, mi matrimonio y mi hogar, ¿no? Era suficiente carga. Lo otro es que me llevara a mí, que no tenía un nivel cultural como cualquiera pudiera esperar, a formar un sistema educativo en Torah que llena todo lo que usted está diciendo, usted que esa es su área de pedagogía. Usted lo ve completo. Y este es su servidor, sin ninguna enseñanza de pedagogía, solo estudiando, ahora creciendo en la espiritualidad, viviendo lo que el Eterno me va enseñando, se comienza a establecer todo este sistema. Si el Eterno me hubiera dicho que te toca hacer, yo no puedo. Es más, cada paso que yo doy, no sé a dónde me lleva el Eterno, porque voy en la punta de lanza. Y lo que yo le decía a usted hace unos días, que realmente el trabajo a veces es fácil criticar a alguien que está aquí, pero la verdad yo creo que nadie sabe lo que es estar en este puesto, porque aunque algunos de aquí, de la comunidad, fueron pastores, ser pastor o ser rabino es cuestión distinta, ¿sí? Son temas muy distintos. Y rabino de algo tan diferente, ¿no? Hace unos años invitaron a un rabino amigo judío que practica judaísmo a una radio, con unos compañeros aquí de la comunidad. Y el locutor le preguntó, ¿qué es un rabino? Y él explicó, y yo me quedé asombrado de lo que él dijo, porque de alguna manera me estaba describiendo, solo que con una dificultad mayor, y ahorita le explico. Porque él dijo que el rabino es aquel que guía a su comunidad, cada miembro de su comunidad, por los pasos de toda la vida, desde su nacimiento, su educación, su bar mitzvah, su matrimonio, la educación de sus hijos, hasta llevarlo hasta la muerte. Yo dije, eso es lo que estoy haciendo, con una dificultad mayor que la de él, porque para él, como dicen, by the book, él lo tiene ya todo escrito. Claro. Y todos sus miembros nacieron en esto, no sé si me explico. Y todas sus familias están en esto. Aquí yo me tengo que inventar, a mí me dicen, la receta nos dice de huevos estrellados y me traen las yemas reventadas. ¿Qué hacemos? Hacemos un omelette, tengo que inventarme. Un rabino del judaísmo solo va a sus libros, ¿qué le toca hacer? ¿Qué dijo fulanito? Hagámoslo así. Aquí estamos abriendo una brecha y estamos
reinterpretando los textos, adecuándolos a la realidad de cada persona, cada matrimonio, cada hogar es distinto. ¿Ya? Porque la realidad aquí no tenemos familias completas, hay familias completas, hay miembros donde solo ellos son de su núcleo familiar, los que están observando la Torah. La situación es difícil, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo lidio con mi esposa? ¿Cómo lidio con mis hijos que no están en esto? ¿Cómo lidio con mis padres? Cada situación es distinta. Entonces, la camisa me queda grande, es demasiado grande y es como, yo le digo a alguien, cuando usted está trabajando en algo donde nunca ha trabajado, en donde cada día que usted llega es, ¿qué vamos a hacer ahora y qué tengo que aprender ahora? Eso es mi día a día. Donde cada situación que me viene de la comida es algo que a veces no se ha visto y yo tengo que ver, meterme con el Eterno, estudiar, a ver según las leyes y los principios que he aprendido de la espiritualidad, qué se necesita hacer para solventar la situación que esta persona tiene. No es inventarme, ¿no? Es descubrir algo que hasta ahorita ha estado oculto porque no había existido la necesidad. Existe la necesidad y a mí me toca. Entonces es que alguien, como digo, mucha gente me critica de las cosas que yo hago, lo que no, o porque no hago esto, porque no lo hago otro, es porque nadie ha estado en este lugar, nadie sabe lo que se lleva en los hombros, ¿sí? Me ha tocado en algunas oportunidades, me estremece, me estremezco. Hace unos años estábamos haciendo unas circuncisiones aquí, había mucha gente de las familias afuera, y estaba un doctor haciendo la circuncisión, yo estaba con él ayudando. Y de repente la gente comienza a cantar, comienza afuera, ¿no? Aquí dentro del mismo salón. Y yo comienzo a estremecerme y el doctor se da cuenta que no estoy muy bien y comienzo a llorar. Y me pregunta, ¿qué te pasa? Que toda esa gente está allá afuera haciendo las cosas porque yo les digo que sí se tienen que hacer. O sea, es una carga muy grande. Entonces, lo único que le toca a uno es estar eh, hincado, estar viendo los ojos hacia el cielo todo el tiempo, porque no tengo a quién recurrir. Ustedes tienen una duda, vienen a mí, me preguntan, y si puedo se lo resuelvo, y yo a quién voy. Entonces es una posición muy incomprendida, muy criticada por los de afuera, pero de alguna manera, sin rasgar en arrogancia, siendo humilde, es algo nuevo, porque si existiera un manual, yo ya lo tendría, yo lo seguiría, pero no existe, lo estamos haciendo. Bueno, imagínense que lo que nosotros estamos haciendo ahora está formando la tradición de nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, no solo es hacer una cosa por hacerla. Nosotros tenemos en el Aarón Kodesh dulces. Eso usted no lo va a ver en ningún otro lado. ¿Por qué tenemos dulces? Porque todos nuestros niños cuando entran rápido miran el Aarón Kodesh. ¿A qué horas lo abren para ir a sacar un dulce? O sea, les atrae. Imagínense un niño que crece así. Entonces se está generando, yo no estoy viendo solo por mis niños de ahora, estoy viendo por mis nietos que van a crecer viendo dulces en el Aarón Kodesh y siempre su atención va a estar hacia la Torá y van a ver que es agradable la Torá. Claro, como niños habían dulces, pero siempre se creó esa conciencia de que la Torá es buena, que el Aarón Kodesh es bueno. Entonces, imagínese usted como pedagoga y ve esta riqueza que hay aquí. ¿Quién soy yo para poder haber establecido? No lo establecí con conciencia. Yo me fui dando cuenta de lo que estaba haciendo con el tiempo. Una vez una persona, un inmigrante, viene y me dice, ¿cómo visualizas tu comunidad de aquí a 5 años? No sé, estoy tratando de descubrir qué quiere para mí. Yo te digo, el hoy. Sí. Entonces yo tengo una noción, como yo le digo yo, le puse el ejemplo a este amigo, le digo yo, imagínate que yo te digo, vente, me vas a ayudar a hacer algo. Y te doy un desarmador, una cinta de aislar, un cortalambres. ¿Qué piensas tú que vas a hacer? Pues vas a trabajar algo de electricidad. Si yo te doy un martillo, si te doy un metro, te doy unos clavos,
Pues vamos a hacer algo de carpintería. Así estoy yo. El Eterno me está dando cosas, me está dando cosas, me está llevando y yo estoy, a través de lo que me está dando, digo, de repente me lleva a hacer algo. Cuando yo me doy cuenta de lo que hemos formado, cuando ya está establecido, ¿sí? Yo no tengo la capacidad de pedagógica para que usted quiere vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer un sistema educativo. No, yo me doy cuenta cuando veo hacia atrás, que interpreto el pasado de lo que el Eterno me ha hecho hacer, sin tener yo la capacidad educativa, cultural, académica. No la tengo. Vale, si yo, para poder estudiar los libros, no digamos los de inglés, los de español, tuve que usar un diccionario para no perder el significado de cada palabra en español. Cuando estudió el hebreo. Cuando comencé a estudiar la literatura judía. ¡Ay! Sí, pues. Sí, o sea, yo no le estoy hablando. Imagínense que el reto para mí tener un nivel de comprensión de lectura. Y para eso tenía que saber el significado de lo que el rabino, por qué está utilizando esta palabra en español. ¿Sí? Yo para poder captar bien tenía que usar un diccionario en español. Pero no tenía que alcanzar únicamente una comprensión de lectura normal. Que usted como pedagoga sabe que la mayoría de personas que saben leer no tienen comprensión de lectura. Entonces, que llegar a inferir, a valorar. Vale. Mi reto no era solo eso. Mi reto era, como se lo explicaba anteriormente, no solo es cambiar de doctrina o ya no creer en esto, sino creer en otros, sino razonar como razona una mente hebrea. Hacer que los principios y los valores de la Torah, entenderlos tal y como son y hacerlos parte de mi realidad. Cuando yo leía literatura, cuando leo literatura judía, no solo tengo que alcanzar el nivel de comprensión de lo que el escritor quiere decir, sino yo llegué a analizar cómo piensa el escritor. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo hilvana sus ideas? Porque yo quería alcanzar una mente hebrea. Dos personas pueden llegar a conclusiones distintas con un pensamiento hebreo. ¿Ya? Entonces yo leía muchos comentarios de la misma parasha de muchos judíos. Pero yo no solo quería ver lo que ellos explicaban, cómo pensaban, cómo sustentaban sus ideas, ¿ya? A tal grado que agarré cierta habilidad de cuando yo comienzo a leer un libro, yo ya sé cómo piensa la persona. Y si a mí no me captan las primeras 5 páginas, yo cierro el libro y lo dejo ahí, porque no llamó mi atención. Porque la manera, no por lo que dice, sino la manera que piensa, no me llama la atención. Entonces, pero vengo desde un nivel cultural que aunque leía, conocía la fonética de las palabras, no tenía una comprensión de lectura y desarrollar esa comprensión de lectura que era necesaria y llegar a ver cómo piensa el escritor y eso para mí es otro nivel de ver cómo está razonando esta persona. Así que cuando yo veo un comentario de la parashá de cualquier persona, yo ya sé si es de raíces hebreas, si es un cristiano, si es un mesiánico, si es un judío mesiánico, solo con las palabras que utiliza, cómo está razonando, cómo apoya su pensamiento, yo ya sé. Y yo ya sé si sigo leyendo o no. Pero Vane, eso el Eterno me hizo ser así. El sentarme en este lugar fue lo que Él me formó. No sé si yo no tuve tiempo para capacitarme previo. En el camino, el Eterno me fue poniendo necesidades. Y pues en ese vacío que genera una necesidad, en el mundo espiritual no se soporta. Y se genera una fuerza que intenta llenar eso. Y así es como yo vine, aprendiendo y caminando sin saber a dónde iba. Sin saber lo que el Eterno me tenía haciendo, sino hasta que vi para atrás, dije, eso es un sistema educativo de Torah. Y comencé a comprender cada cosa que se estaba haciendo, todo lo que estábamos haciendo tenía un sentido y era parte de algo más grande de lo que hace años yo no podía entender. Entonces, y por eso entendí
¿Que por qué estoy yo? Porque sabemos todos que para que el Eterno manifieste su gloria, para que todos sepan que el Eterno está aquí, agarra lo más vil y menospreciado. Imagínense que si yo fuera un pedagogo, usted estaría, ay, de plano, si es pedagogo, ¿no? No, me explico. No, 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 cualquier persona esperaría algo de eso. Ay, graduado con laude, con maestría, tendría que saber hacer esto. Pero no, bueno, soy yo, ¿sí me explico? Entonces eso nos da la convicción desde el punto de vista pedagógico, como usted lo ve, que esto solo el Eterno lo pudo haber establecido, ¿sí? Porque yo no tengo la capacidad académica o cultural para hacer algo así, para ver la necesidad, para planificarlo, estructurarlo. No lo tengo. Y lo hizo muy bien. Yo no, el Eterno. Sí, porque escuchó su voz Sí, y caminó y hacia él. Y en caminé. este camino pues, se dieron las herramientas. Él Sí, dio esa provisión de herramientas. así. Pero lo que le tocó fue sobre escuchar su voz y seguir caminando, seguir. Y seguir. Y eso es la valentía. Eso es seguir la voz, como digo yo, sin saber hacia dónde. Desde el punto de vista administrativo, que tenemos una visión, que el FODA, aquí no encaja nada de eso. ¿Ya? Aquí no, aquí ahora usted me ha estado diciendo de las herramientas y todo, pero todavía muchas cosas que yo veo y veo en la literatura y digo, no, aquí no encaja. No, aquí es algo totalmente distinto y pareciera arrogante, pareciera soberbio, no sé, pero no encaja. Esta es otra, no podemos usar las mismas reglas de pedagogía para enseñar matemáticas, para enseñar para una espiritualidad. El maestro de matemáticas no tiene que ser ejemplo de vida, como el maestro aquí tiene que ser un ejemplo de vida. Tiene que tener la capacidad de inspirar a los otros, tiene que la capacidad de potencializar a las otras personas para que puedan crecer. Tiene que ser, imagínense, su majestad Yeshua dijo, bástale al discípulo ser como su maestro. Eso quiere decir que la visión de ellos es ser como su maestro. Imagínense la responsabilidad, la carga, no es fácil. Una vez más, hemos disfrutado de este tiempo de aprendizaje. Creo que yo soy la más beneficiada al aprender a la par de mi marido. El objetivo de este podcast era comprender que todos los ritos y los actos ceremoniales no tienen nada que ver con religiosidad. Al contrario, es una herramienta didáctica para fortalecer nuestro sistema educativo. Y quisiera cerrar con una frase muy famosa. A lo mejor un poco trillada, pero creo que ahora la vamos a comprender mejor. José Martí dijo, y me hice maestro, que fue hacerme creador. Y se oye tan bonito ser creador, pero tenemos aquí el ejemplo de un rabino que al crear ha tenido que deconstruirse, ha tenido que volver a repetir algo, ha tenido que escuchar a otros, ha tenido que buscar información, ha tenido que desarrollar la herramienta de aprendizaje más valiosa que todos tuvimos, que es la comprensión lector. Ha tenido que llegar a niveles que ni él se imaginaba para poder llenar esta camisa de la Así cual es. estemos hablando. Así que el día de hoy debemos abrazar este trabajo que ha hecho una vez más y agradecerle por escuchar su voz y caminar en serio.